Hola, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy vengo a hablar de biomoléculas y nutrición. Para todos los que no me conocen, yo soy Valeria López, soy profesora de Educación Media en Ciencias Naturales y Biología y soy licenciada en Ciencias Biológicas y Educación. Esta clase te va a ser súper útil si estás preparando la PAES o si estás como incluso en tu primer año de biología celular, ya que las biomoléculas serán las moléculas que darán origen a la vida. Entonces, comenzamos con los objetivos de aprendizaje y lo primero decir de que esto pertenecen al área temática de la prueba de organización, estructura y actividad celular. Y nuestros objetivos de aprendizaje serán reconocer la importancia de los compuestos químicos en los sistemas biológicos y describir la estructura y función de biomoléculas orgánicas. Acá nos enfrentamos a dos objetivos de bajo nivel cognitivo. Por lo tanto, al final de la clase yo te voy a contar una estrategia de memorización para estos contenidos. En cuanto a la importancia de estos compuestos en los seres vivos, a pesar de la diversidad de vida que existe, y acá te muestro solo animales, todos estamos compuestos por las mismas sustancias básicas. Y acá vamos a pasar un poco a los niveles de organización. En cuanto a los niveles de organización, los seres vivos se consideran desde la célula en adelante, están compuestos por átomos. Los átomos son la unidad como elemental de la materia. Estos átomos se unen y forman moléculas. Y estas moléculas, al unirse, van a formar macromoléculas, que son moléculas grandes. Y estas macromoléculas podrían formar una célula en caso de células procariontes o en caso de células eucariontes organelos. Y estos organelos se van a organizar y van a formar la célula. En esta clase nos centraremos en esta parte, en la química de la vida. Ahora bien, en cuanto a la composición química del ser humano, podemos decir que la gran mayoría es agua. Somos 70% agua, lo cual es bastante lógico si pensamos en la teoría quimiosintética que el origen de la vida se originó en el agua. Luego vienen proteínas, lípidos, glúcidos, que algunos conocen como carbohidratos o hidratos de carbono, y minerales. El conjunto de todas estas sustancias nosotros las vamos a conocer como nutrientes, ya que las debemos incorporar en nuestra dieta siendo organismos heterótrofos para poder sobrevivir. Y vamos a partir hablando con los nutrientes inorgánicos. En cuanto a los nutrientes inorgánicos, normalmente se consideran como micronutrientes, que quiere decir de que no aportan energía. Y acá vamos a comenzar con el agüita, que es quizás el más importante, ya que somos 70% agua. Y vamos a empezar a pensar por qué es importante el agua. Bueno, el agua es nuestro medio interno. El citoplasma de las células está hecho principalmente por agua. También el agua nos ayuda a ser un termorregulador y además nos ayuda a liberar toxinas. A través del sudor eliminamos toxinas. Y yo siempre digo en mis clases, piense por qué hace pipí. Y bueno, usted orina para eliminar desechos. El agua también constituye gran parte de la sangre en el plasma y es un medio de transporte de sustancias a lo largo de nuestro cuerpo. Y también el agua participa en articulaciones, por ejemplo, formando el fluido sinovial, que es el que muchas veces se desgasta con la gente que tiene alguna clase de artritis o artrosis. En cuanto al agua, que es importante saber que es un 70% y que tiene muchas funciones. Estas funciones idealmente tú las vayas anotando de la forma que a ti te sea más fácil. Al final de la clase yo te voy a mostrar los diseñadores gráficos que yo creé. En cuanto a las sales minerales, también se consideran micronutrientes, es decir, que no aportan energía,
pero además se necesitan en pequeñas cantidades. Sin embargo, a pesar de que se necesitan en pequeñas cantidades, igual cumplen funciones esenciales para la vida. Por ejemplo, el sodio y el potasio participan en la conducción y propagación del impulso nervioso. El calcio, me imagino que tú al tiro piensas en los dientes, sin embargo, y huesos, sin embargo, el calcio es fundamental para la sinapsis. Sin calcio no hay sinapsis. Y contar de que algunos venenos de serpiente funcionan así, bloquean los canales de calcio, pero en los músculos, porque también el calcio es necesario para la contracción muscular. Por lo tanto, esto que siempre te dijeron que era para los huesos, lo necesitamos para muchos procesos más. También, por ejemplo, tenemos el hierro que forma parte de la hemoglobina, que es un pigmento que le da el color a la sangre, por eso la sangre es roja, cuya función es transportar gases respiratorios al interior de los eritrocitos, conocidos como glóbulos rojos. En cuanto a los eritrocitos, contarte de que cuando veas células diferenciadas, estos en particular son la única célula eucarionte que no tienen núcleo ni organelos celulares. Eso te lo contaré en la clase de células diferenciadas. Y también vamos a tener el magnesio, porque el magnesio forma parte de otro pigmento que es la clorofila. Es un pigmento fotosintético que nos va a ayudar a transformar esta energía lumínica en energía química, que es la que ocupamos todos los seres vivos para vivir. Por lo tanto, el magnesio, por ejemplo, es fundamental para la vida y mantiene toda la cadena trófica. También podría hablar un poco del fósforo. El fósforo, por ejemplo, está en el ATP, que es la energía celular. También están en los nucleótidos. Podría hablar de más, sin embargo, no es el fin. Y acá contar de que me faltó, y esto fue porque en sí en ninguna clase lo logró ver las vitaminas, en decir que las vitaminas también son micronutrientes y vas a tener varias y van a tener varias funciones. Si quieres que te dé información sobre las vitaminas, igual sígueme en mis redes sociales porque lo voy a estar publicando. En cuanto a los nutrientes orgánicos, acá se consideran macronutrientes y porque empiezan a aportar energía al organismo. En cuanto a los nutrientes orgánicos, van a estar compuestos por átomos que vamos a conocer como bioelementos y todos van a tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Es lo básico. Todas las moléculas orgánicas tienen este show y a algunos se les van a agregar algunos átomos como el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los bioelementos y estas moléculas que se van a formar por la unión de estos átomos van a formar una macromolécula, si se une. Y esto es súper importante para la biología porque esta molécula inicial nosotros las vamos a conocer como monómero, que va a ser como el estructural, mientras que la cadena, la macromolécula, se va a llamar polímero o biomolécula. A mí, ¿por qué me gusta decirle polímero? Porque la grama, en todos los casos, es un polímero, es una macromolécula hecha por unidades repetidas que son iguales. Y ahí lo vamos a ir viendo. En cuanto a estas, son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En cuanto a la nutrición, decir que carbohidratos y proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo, mientras que los lípidos aportan 9 kilocalorías por gramo. Los ácidos nucleicos no se consideran nutrientes ya que el sistema digestivo en general los degrada completamente en el proceso. Y vamos a empezar con los carbohidratos y sus elementos son el show, que son sus átomos básicos. Su monómero se van a llamar monosacáridos y los monosacáridos son azúcares simples, normalmente de 6 átomos de carbono, como vemos acá, o 5 átomos de carbono. En caso de 6 se llaman hexosas, en caso de 5 se llaman pentosas.
En cuanto a el tipo de enlace que se forma para unir dos monómeros, y ahí vamos a tener la cadena, el enlace se llama glucosídico. Y cuando se empiecen a unir, por ejemplo, dos monosacáridos, vamos a tener los disacáridos. Y dentro de los disacáridos más conocidos tenemos la glucosa, o sea, la maltosa, por ejemplo, que está hecha por dos glucosas, la sacarosa, que está hecha por una glucosa y una fructosa, y una lactosa, que está hecha por una galactosa y una glucosa. Sin embargo, estos se pueden seguir uniendo, 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 y cuando tengamos cadenas grandes, que pueden ir del orden de 300 a 600 monosacáridos, vamos a tener el polímero. Y los polímeros de carbohidratos más importantes que tenemos son, por ejemplo, el almidón. Y decir que el almidón es la forma que almacenan la energía los vegetales. Los vegetales hacen fotosíntesis, producen glucosa y esta glucosa la guardan como reserva energética en forma de almidón. El almidón son muchas glucosas pegadas. Este tiene como característica que es soluble en agua. Y eso es súper importante. Todos los demás para abajo son insolubles. Y su función, como ya dije, es el almacenamiento energético en vegetales. Por su lado, los animales guardan la energía en forma de glucógeno o glicógeno. Y como les dije, es la forma que reservan la energía los animales normalmente en el hígado, y eso lo vamos a hablar cuando hablemos de control insulina, o sea, el control de la glicemia. Y este es insoluble en agua. Como les dije, todos los demás son insolubles. En cuanto a las células vegetales, también vamos a hablar de la celulosa. La celulosa también es un polímero de glucosa, es insoluble en agua y es muy importante que sea insoluble porque forma parte de la pared vegetal, esta parte que le va a dar rigidez y protección. Por lo tanto, no se puede disolver en agua y su función es estructural. Y dentro de los animales, ahora sí, también vamos a tener la quitina. La quitina también es un polímero de glucosa, forma parte del exoesqueleto de los insectos. Y contar que también la trae el agua con tónica, pero la quitina no solo es en insectos, sino que también está en hongos, pero es parte de este exoesqueleto que, como les dije, que nos protege, no se puede disolver en agua, por lo tanto es insoluble en agua. Ahora voy a pasar a hablar de los lípidos. En cuanto a los lípidos, podemos decir que es el grupo más heterogéneo. En cuanto a sus bioelementos, son CHO, son solo CHO. Su unidad básica, y acá va a depender del libro, algunos dicen que no tiene, yo a nivel de PAES digo que es el ácido graso, y este va a ser nuestro monómero. En cuanto a los ácidos grasos, vamos a tener de dos tipos, saturados e insaturados, y la insaturación se da por la presencia de un doble enlace. La importancia biológica de esta insaturación la voy a dar en la clase de membrana plasmática. En cuanto a los lípidos, el enlace que los une es el enlace éster. Y acá tienen cómo se forma el enlace éster. Como les dije, los lípidos son un grupo muy heterogéneo en cuanto a sus funciones. Por ejemplo, por un lado tenemos los triglicéridos, que es una glicerina, un glicerol, unido a tres ácidos grasos. Y como ven ahí se forman el enlace éster. Tienen un monoglicérido, un diglicérido, un triglicérido. El problema de los triglicéridos que si estos aumentan mucho pueden generar placas de ateratomas en las arterias, lo cual podría llevar a conducir a un infarto. Así que ojo con los triglicéridos cuando se hagan el perfil bioquímico. También vamos a tener el colesterol. El colesterol es muy importante, es un lípido del tipo esteroidal que va a ser precursor de muchas hormonas y también forma parte de la membrana plasmática. Y también vamos a tener, por un lado, los fosfolípidos,
Y los fosfolípidos es un grupo fosfato unidas a dos cadenas de ácidos grasos. Y como les dije, estos nos van a dar la oportunidad de generar membranas biológicas, ya sean a nivel de bicapa, que van a dar origen a los liposomas, que son muy bacanes porque van a poder tener agua acá y agua acá, ya vamos a hablar de eso. Y también van a poder formar micela. No lo dije y esto debiese haber sido al principio, pero me acordé ahora como característica del grupo de los lípidos, vamos a decir de que son insolubles en agua. A la grasa no le gusta el agua. Por lo tanto, lípidos, un grupo muy heterogéneo. Ahora yo voy a hablar de las proteínas. A mí me encantan las proteínas. Las proteínas codifican muchas cosas en nosotros. Por ejemplo, el color de nuestra piel se debe a una proteína que se llama melanina. Entre más melanina, más oscuro, y entre menos melanina, más claro. Estados de ánimo de repente se deben a neurotransmisores que son proteínas y a hormonas también que son proteínas. Por lo tanto, las proteínas son muy importantes. Y por otro lado, todo el mundo habla como del ADN, esta molécula de información hereditaria que todo el mundo sabe que es muy importante. Bueno, esta molécula que todo el mundo que sabe es muy importante no trae ni más ni menos que la información para hacer proteínas. Entonces, ¿qué heredamos de nuestros padres? Bueno, nosotros heredamos las proteínas. En cuanto a los bioelementos, vamos a tener que se agrega el nitrógeno y el azufre. Al tiro voy a hablar del nitrógeno. Lo que pasa que la unidad fundamental, el monómero de las proteínas se llaman aminoácidos. Y los aminoácidos están compuestos por un grupo amino que tiene nitrógeno, por eso se agrega el nitrógeno, y un grupo ácido carboxílico, por eso aminoácido. Tiene un amino y es ácido. El amino y el grupo carboxílico están unidos a este carbono central. Y a este carbono central se le agrega un hidrógeno y abajo va un R, que puede ser cualquier cosa. El R, hasta la actualidad, hay descrito 20 aminoácidos. Y solo con esos 20 aminoácidos se hacen todas las proteínas. En cuanto al R, existen dos aminoácidos que tienen azufre, por eso se agrega el azufre en los bioelementos. En cuanto a los aminoácidos, 10 son esenciales, es decir, que tienes que consumir a través de la dieta porque no los puedes producir tú, y 10 son no esenciales que los puedes producir tú, por lo tanto no los tienes que consumir desde la dieta. ¿Cómo se une un aminoácido con otro aminoácido? Bueno, el grupo amino reacciona con el grupo ácido carboxílico y el OH reacciona con uno de los H del grupo amino y se forma agua. Entonces, cada vez que se unen dos aminoácidos, se forma el enlace peptídico que termina uniendo el nitrógeno con el carbono del ácido carboxílico y formando el enlace peptídico. Cuando unimos muchos y tenemos el polipéptido o proteína, vamos a tener este polímero que es bien bonito, que es la proteína. En cuanto a las proteínas, tienen muchos tipos de estructura, por ejemplo, solo la cadena de aminoácidos se llama estructura primaria, dependiendo de cómo se plega en el espacio, puede ser alfa hélice, beta plegada, son cosas que creo que nos van a preguntar, sin embargo, me explayaré en ello, igual en la clase de membrana plasmática. En cuanto a las funciones de las proteínas, porque son tan importantes, porque eso es lo que traemos en nuestro ADN, bueno, porque hacen un montón de cosas. Lo primero es que, por ejemplo, permiten el transporte celular. eh, Son proteínas transportadoras, o sea, permiten el transporte celular, permiten la comunicación de la célula, que es nuestra unidad elemental con el medio. Las proteínas también son importantes porque muchas actúan como enzimas, pueden ser enzimas. ¿Y qué es una enzima? Es un catalizador biológico y puede que te deje donde mismo. Pero, ¿qué quiere decir? Que las enzimas tienen la habilidad de acelerar o desacelerar reacciones
químicas, hacen que sean más rápidas o más lentas. También las proteínas son importantes porque muchas son hormonas. Ahí te muestro, por ejemplo, la insulina. Las proteínas también son importantes porque forman los anticuerpos. Esta palabra que tanto te ha parecido no es más ni menos que una proteína del tipo inmunoglobulina y se llama inmunoglobulina por la forma globular. También las proteínas son importantes porque nos permiten el movimiento. O sea, la contracción muscular se debe a las proteínas actina y miocina. Y tienen que pensar que hay gente que por deficiencias en estas proteínas tienen alguna clase de distrofia muscular y no se pueden mover. Y también vamos a tener que las proteínas forman estructuras, por ejemplo, como el músculo, el pelo, las uñas. Las proteínas son muy importantes. Y por último, vamos a pasar a los ácidos nucleicos. Existen dos tipos principales de ácidos nucleicos. Por un lado vamos a tener el ADN y por otro lado vamos a tener el ARN. Mencionar que acá te lo menciono como una monohedra, pero también puede formar dobles hebras el ARN, pero normalmente se presenta como monohedra. A nivel de bioelementos, vamos a tener que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Por qué se agrega el nitrógeno y el fósforo? Vamos a ver, tiene que ver con el nucleótido. El nucleótido es igual para el ADN y el ARN, son ácidos nucleicos. Y el nucleótido está compuesto por un grupo fosfato, por eso se le agrega el fósforo, un azúcar de 5 átomos de carbono que se llama pentosa y una base nitrogenada que tiene nitrógeno y por eso se agrega en este caso también el nitrógeno. Ahora bien, el nucleótido de ADN va a ser distinto al nucleótido de ARN. En el caso de los nucleótidos, y lo voy a pasar en la siguiente diapo, de ADN y ARN, van a haber diferencias acá en el carbono 2 de la pentosa y en una base nitrogenada. ¿Cómo se une un nucleótido con otro para formar esta gran cadena de ADN? Que de hecho en cada célula de tu cuerpo se estima que existen 2 metros de ADN. Bueno, lo hace a través del enlace fosfodiéster, en donde el fosfato reacciona con el OH del carbono 3 de la pentosa del carbono 3. Y eso iba a ser súper importante cuando se estudiaba dogma central de la biología molecular, porque la polimerasa, que es la que esta que nos ayuda a replicar, solamente puede copiar en este sentido. Pero bueno, ahora sí nos vamos a poner a hablar de las diferencias del ADN y el ARN. En cuanto al grupo fosfatos, para ambos es igual. El azúcar es distinta. En el caso del ADN, el azúcar se llama desoxirribosa, porque en su carbono 2 solo tiene un H, le sacaron un oxígeno, desoxirribosa, y por eso el ADN se llama ácido desoxirribonucleico. En caso del ARN, vamos a tener que el azúcar es una ribosa porque tiene un OH en su carbono 2. Por lo tanto, diferencia entre el azúcar y el ADN. ADN tiene una desoxirribosa, diferencia en carbono 2, y el ARN tiene una ribosa. En cuanto a las bases nitrogenadas, estas pueden ser de dos tipos. Pueden ser púricas o pueden ser pirimídicas. Purinas o pirimidinas, como les quieran decir. En caso de las bases púricas, son aquellas que tienen dos anillos. Y las bases púricas son adenina y guanina. Y esto es igual para el ADN y el ARN. A modo de base pirimídica también es igual, es para ambos, tienen citosina, que es una base pirimídica. Sin embargo, la otra diferencia se encuentra acá. En el caso del ADN tiene como base pirimídica la timina, mientras que el ARN tiene como base pirimídica el uracilo. Por lo tanto, el ADN tiene T, el ARN tiene U. En el caso del ADN, normalmente se encuentra en disposición de doble hebra. Esta doble hebra
hebra es complementaria y siempre va a tener esta complementariedad. A, que es una base púrica, se une con T, que es una base pirimídica, mediante dos puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno se llaman como estas fuerzas débiles, es un enlace, es una fuerza de atracción, sin embargo no es tan fuerte para ser considerado como por ejemplo un enlace covalente. G, que es púrica, se une con C, que es pirimídica, a través de tres puentes de hidrógeno. Y esto es súper importante porque he visto que hacen preguntas de como que te preguntan, tengo dos hebras, ¿en qué condición se van a separar más rápido o cuál hebra te va a costar separar más? La hebra que siempre te va a costar separar más o la que le vas a tener que aplicar más calor para separar más es la que tiene más contenidos IG, porque tiene más puentes de hidrógeno, por lo tanto tienes que romper más interacciones para poder separar. Entonces, chicos, y resumiendo acá, como yo les dije, hay distintos tipos de organizadores gráficos. Tú puedes estudiar estos contenidos en forma de mapa conceptual o mapa mental. Estos sirven por varias cosas porque jerarquizan los contenidos y además al aportarle distintos colores también actuamos con la semiótica y eso podría hablar un poco más en clase, explicar qué significa. Pero también otra forma que lo puedes hacer es a través del uso de tablas en donde tú ocupas y pones lo importante. Por lo tanto, ¿por qué te muestro esto? Porque cuando tenemos objetivos bajos, normalmente hacen referencia a la memoria. Y memorizar en sí es difícil y cada persona tiene su propia forma y tú tienes que descubrir cuál es la que es más fácil para ti. Y eso, chicos, ha sido un gusto y antes de irme los voy a llevar con el análisis de dos preguntas. Y la primera pregunta dice, ¿la molécula de glucosa es al almidón como un A, esteroide es a un lípido? B, una proteína es a un aminoácido. C, un ácido nucleico es a un polipéptido. D, un nucleótido es a un ácido nucleico. E, un aminoácido es a un ácido nucleico. Escoge tu respuesta. Bueno, en sí esta pregunta está midiendo un poco de comprensión lectora. Nos están diciendo la molécula de glucosa, que es el monómero, es almidón, que es el polímero. Y nos están pidiendo identificar en las alternativas esta relación. Y por ejemplo, nos dicen el esteroide es a un lípido, el esteroide no es un monómero. Así que chao, se va. Después nos dicen una proteína es a un aminoácido, esa relación está correcta. La proteína está hecha por aminoácidos, pero no es la relación monómero-polímero, está al revés, ahí nos están dando polímero-monómero. Y este es el distractor, este también se va. Después nos dicen un ácido nucleico es a un polipéptido y ahí nos están mezclando peras con manzanas, nos están mezclando ácidos nucleicos con proteínas. No se va. Después nos dicen un nucleótido es a un ácido nucleico y esa es la alternativa correcta, ya que aquí tenemos el monómero y acá tenemos el polímero. Después nos dicen un aminoácido es a un ácido nucleico y nuevamente nos están mezclando proteínas con ácidos nucleicos. Chao, se va. La alternativa es la B. Ahora, la siguiente pregunta dice lo siguiente. A diferencia de los hidratos de carbono, las proteínas A presentan carbono, hidrógeno y oxígeno. B forman parte de la membrana celular. C poseen enlaces covalentes en su estructura. D pueden catalizar reacciones químicas. E proporcionan energía al ser metabolizadas. Bueno, esta pregunta también acá tenemos que ocupar el descarte. Empezamos con el análisis y decir A presentan carbono, hidrógeno y oxígeno. Esa no es una característica distintoria, es una característica común.
Después nos dicen B, formar parte de la membrana plasmática. Ambas forman parte de la membrana plasmática. Las proteínas como proteínas integrales o periféricas, y eso lo vamos a ver en transporte, o sea, en la clase de membrana, y los carbohidratos en forma de glucocálix. C, poseen enlaces covalentes en su estructura y bueno, son moléculas orgánicas, están hechas por enlaces covalentes, así que eso no es. D, pueden catalizar reacciones químicas y esa es la respuesta, dado que las proteínas, a diferencia de los carbohidratos, tienen función enzimática. Y E, proporcionan energía al ser metabolizadas y esa no es una característica distintoria, sino que es una característica común. Y contarles acá un poquito sobre la anorexia. Uno de los problemas de la desnutrición es que el cuerpo en general primero le gusta quemar el músculo antes de la grasa, porque es más fácil metabólicamente. Sin embargo, ya cuando no te queda tampoco ni grasa, vas a empezar a consumir energía de tus músculos y el problema de que se consumen muchas estructuras del músculo cardíaco y puede desarrollar un problema cardíaco grave que podría llevar a la muerte. Así que esa ha sido la clase de biomoléculas, chicos. Muchas gracias por asistir. Recuerde que si quiere asistir a las clases en vivo, hacer preguntas, tener acceso al material que incluye los test de entrada y los test de salida, las PPT, guía, se tiene que seguirme en mis redes sociales, unirse al grupo de WhatsApp y esto va a tener un valor de 1.000 pesos porque como yo dije, mi mayor objetivo es como democratizar el conocimiento en esta prueba que es tan importante que determina el acceso a la educación superior. Eso, chao, besitos, nos estamos viendo.